Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, a los hermanos, hermanas, quien quiera que sea que esté allí. Buenas noches, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Esperamos que nos ayuden esta noche como siempre Él lo está haciendo. Espero que Dios se manifieste a nosotros esta noche. Es lo que queremos de Él siempre, verlo a Él manifestado, sabiendo que nosotros por nosotros mismos no podemos nada y dejándolo todo en sus benditas y santas manos. Bienvenidas en el nombre del Señor Jesucristo, a los que están allá en la audiencia, a mi esposa en esta noche acá. Y antes de abrir su palabra, vamos a hablar con el autor de ella. Señor Jesucristo, nuestro bondadoso Señor y Dios, gracias te damos, Dios y Padre de la gloria, bendito y santo de Israel, que Señor y Dios, tú seas ayudándonos en esta noche como siempre lo has hecho. Por favor, perdona nuestros pecados, perdona todas nuestras faltas, nuestros errores, nuestros equívocos, todo aquello, Señor, con que de una u otra forma te ofendemos, te contristamos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque cada día queremos hacer las cosas mejor. En esta hora, buen Dios y Señor, te pido que nos ayudes, que abras esta bendita y santa palabra por nosotros. Simplemente, como decía tu siervo, manos mortales pueden abrirla, labios mortales pueden hablarla, pero solamente tú puedes revelarla, tú puedes inspirarla, y eso es lo que necesitamos en esta noche, Señor. Necesitamos es tu palabra, no la palabra del hombre, Señor. Siempre que nos reunimos es tratando de encontrar tu bendición, Señor, tu aprobación. Señor, sabiendo de que nos debemos totalmente a ti, Señor, que debemos rendirnos totalmente a ti, ayúdame a rendirme lo total y lo suficiente para que tú puedas ayudarme y para que así tu pueblo y todos aquellos que puedan escuchar esto, verlo algún día, puedan ser bendecidos.
De eso se trata, ese es el propósito, Señor, porque es tu obra, eso es parte de tu obra, Señor, siendo solamente un eslabón en esta cadena, Señor, la cual es a través del mundo entero, Señor, porque nadie, absolutamente nadie, quedará un día con disculpa de que hasta ellos no llegó el Evangelio, Señor, porque a todo rincón de la tierra llegará antes de que tú vuelvas, Señor. Así que, Padre, ayúdanos en esta noche para ser bendición a los demás y para nosotros mismos ser bendecidos, porque lo hacemos y pedimos todo con acción de gracias en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a abrir esta noche la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. Vamos al capítulo 5 y allí vamos a estar leyendo el versículo 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vamos al versículo 4. Y leemos como siempre la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre Santo, ha sido leído un texto de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos dé de ello el contexto, porque lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Bien, allá pueden sentarse, pueden tomar sus lugares. Y esta noche vamos a continuar con el tema que empezamos el día miércoles. Y es hablando sobre el Sermón del Monte. Y habíamos mirado ya la primera bienaventuranza. Haciendo un corto resumen, recordamos que la palabra bienaventurado quiere decir feliz, quiere decir dichoso, quiere decir feliz de aquel. Es una palabra compuesta también y significa buenas nuevas o buena aventura. Buena aventura quiere decir las cosas bienvenidas, o sea, los bienes venideros. Eso quiere decir bienaventurados, los bienes venideros. Entonces, decíamos que estas bendiciones, estas bienaventuranzas, esto es espiritual. No esperemos que esto sea algo natural o material, porque no lo es. Y decíamos que estas bienaventuranzas son un peldaño, cada una. A medida que vamos avanzando, vamos a ver que es un peldaño más en la vida del cristiano. Y al hablar de peldaños, estamos hablando de escalar. Es escalar cada vez un peldaño más en nuestra vida cristiana. Entonces dijimos que en esa primera bienaventuranza, lo primero que teníamos que reconocer era que no somos nada, que no somos autosuficientes, que necesitamos de alguien que nos ayude. Reconocer que no soy nadie, y entonces reconocer que necesito la ayuda de alguien, y ese alguien es Dios. Todo el tiempo estamos dependiendo de Dios. Ahora esta segunda bienaventuranza nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese es el segundo paso. Ese es el segundo paso, es la segunda bienaventuranza. Y aquí habla de llorar. ¿A qué se refiere el Señor con los que lloran? Entonces, el Señor nos está refiriendo, o podríamos pensar, ¿será que se refiere a aquellas personas que lloran por estar consumidas de demasiada tristeza?
o personas que lloran por tener algún dolor físico, alguna enfermedad que les aqueja, o personas que lloran por la pérdida de algún ser querido o algo semejante. Podríamos pensar eso en nuestras mentes que son finitas, pero el Señor no se está refiriendo a eso. Recuerde que estas bienaventuranzas, el Sermón del Monte, es el Señor Jesucristo mismo, directamente es Él hablando. Entonces Él no se está refiriendo a eso, a uno llorar porque le duele algo, o porque perdió un ser querido, o porque está en una situación difícil, o porque la pandemia le acabó el negocio, o le acabó el trabajo. No se está refiriendo el Señor a eso. Entonces, cuando Él dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, está hablando de aquellos que lloran, porque se sienten agobiados por su situación, por su condición pecaminosa. Son personas que lloran porque se sienten miserables y se sienten indignas de ser perdonadas. Hay personas que han sido tan malas en su vida, o han hecho aunque sea un mal y ha sido algo tan grande, algo tan terrible, que esas personas piensan que Dios no les va a perdonar. Y lloran desconsoladamente por eso, porque creen que no hay perdón para aquello que ellos cometieron. Son personas que lloran porque se creen más allá de redención, o sea, creen que para ellos ya no hay perdón, que ya todo terminó, que todo está acabado y que están perdidos. Son personas que lloran porque creen que para ellos ya no hay oportunidad. Es a esos a quien se refiere el Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor promete aquí que ellos recibirán consolación. ¿Cuántas veces usted, cuántas veces yo estuvimos en una condición como estas, pensando que aquello que habíamos hecho era tan terrible, era tan malo, era tan aberrante, tan aborrecible, que Dios no nos iba a perdonar? ¿Cuántas veces pensamos eso? ¿Cuántas veces lloramos desconsolados? ¿Por qué? Porque creíamos que era el fin para nosotros, que aquello que hicimos, el Señor no nos iba a perdonar. Yo me acuerdo de alguien, hace bastantes años, una joven que hasta el día de hoy, cuando me acuerdo de ella, me duele. Era una joven de unos 24 años. Y esta joven una vez hizo algo tan terrible para su vida, que ella creyó, que ella pensó que para ella no había perdón. Y ella, cada vez que de pronto me veía, no sé si se habrá encontrado con algunos otros hermanos, pero yo creo que la encontré en las 2 o 3 ocasiones. Y esa joven pensaba que lo que había hecho era tan aborrecible que no había perdón, y nunca más quiso volver para ser reconciliada. En una ocasión ella, sin darse cuenta, se sentó a mi lado en el transporte público. Yo sí la reconocí porque la vi cuando se sentó, la miré, cuando la miré le hablé y le dije, le hablé por su nombre, la llamé por su nombre. Tan pronto la llamé por su nombre y me miró, se levantó del asiento y se fue a otro lugar. No quería hablar conmigo ni quiso hablar nunca más con nadie porque pensaba que estaba más allá de redención. Pero usted no se crea eso.
Dios está allí dispuesto para perdonarle. Ahora, la Escritura aún nos enseña que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahora esto no se refiere solo al pecador que acaba de venir a los pies del Señor, no, esto se refiere también a uno que habiendo estado en los caminos del Señor y como el hijo pródigo regresa, vuelve, Él está ahí con los brazos abiertos, dispuesto para perdonarle. Pero esta joven pensó que ella lo que había hecho era tan terrible que no había perdón para ella. Yo supe lo que había hecho y eso tenía perdón y hasta el día de hoy tiene perdón si ella tan solo lo reconoce y se reconcilia con su Hacedor. Entonces, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 7, y leemos del versículo 36 en adelante. San Lucas 7, 36 en adelante. Y dice así la Escritura. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Bien, nosotros estamos familiarizados con esta escritura. Esta mujer su nombre era María. Y esta mujer era una mujer de muy mala fama. Eso era lo que era esta mujer. Las mujeres que ejercían en ese día la prostitución eran miradas de muy mala manera. Entonces, esta mujer se sentía tan indigna que ella no fue de frente al maestro. Ella fue a sus pies. Pero para explicar esto y entenderlo un poquito, si nosotros miramos que ella fue a los pies de él, entonces pensaríamos que estaba delante de él. Pero no, es que en aquellos días cuando iban a comer ellos se sentaban de una manera que parecía que estaban acostados, y sus piernas las tiraban hacia atrás, así que sus pies quedaban detrás de ellos. De esa manera quedaban cuando ellos se sentaban a comer. Usted quizá algún día los vio en esas películas romanas o este tipo de películas, como ellos se sentaban en un tipo de esas sillas, los sillones como poltronas, y se sentaban a comer de esa manera. Entonces, ella era detrás de él, porque él tenía sus pies detrás de él al tener dobladas sus piernas. Y dice la Escritura que estando detrás de él a sus pies, mire que estaba detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esa escena tuvo lugar en la casa de Simón el leproso. Simón el leproso era el padre de Judas Iscariote. Ahora, en aquel tiempo, la lepra, una persona leprosa, no es que este hombre la tuviera, solo era que tenía ese apodo porque algún día fue leproso. Entonces le decían Simón el leproso. Este Simón el leproso y el lepra en ese tiempo era un tipo de pecado. Y este hombre, cuando Jesús llegó allí, él no sintió que Jesús fuera digno ni de siquiera de invitarlo a que se lavara los pies. No era digno para él de darle una toalla para que se secara el sudor de su rostro. No era digno de él para nada.
Este hombre no quiso invitar a Jesús allí porque le amaba, él más bien quería era mirar a ver de qué manera encontraba una falla en Jesús. Entonces voy a leer algo que dice el siervo de Dios en el mensaje en la edad de la iglesia de la Odisea, predicado el 11 de diciembre de 1960, el extracto 241, y dice así: así que ella compró un poco de ungüento y lo trajo. Y ella llegó allá y pensó, oh, si tan solo pudiera verlo. Luego ella se metió y logró pasar la puerta de alguna manera. Y no, ellos no le habían dado la bienvenida. Así que ella tomó el frasco de alabastro y lo rompió y se lo puso en sus pies y empezó a lavar sus pies. Y ella empezó a llorar. Recuerden, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oh, tiene que ser Él. Él es aquel de cual siempre he leído en la Biblia. Yo sé que Él lo reconocería. Y lo primero que sucede, ¿qué agua más hermosa para sus pies? Lágrimas de arrepentimiento cayendo sobre sus pies. Ella no tenía ningún trapo con el cual enjugar sus pies, así que ella extendió la mano y tomó su cabello. Los rizos bonitos se le deshicieron, lágrimas corriendo por su cara así. Ella lavó sus pies y de vez en cuando ella besaba sus pies, lavó sus pies así. Entonces Jesús miró a Simón y dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Porque recuerde, allí estaba el que podía discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Allí estaba aquel que podía entrar hasta lo profundo del alma del ser humano y saber quién era y qué estaba pensando. Y este Simón, este leproso, o leproso de apodo, pensaba dentro de sí: si este fuera profeta, ¿ve usted que él dudaba quién era Jesús? Si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Y sabiendo quién es esta mujer, no se dejaría lavar los pies de ella. Eso pensaba este hombre en su corazón. No es que él lo estuviera hablando, no es que lo estuviera expresando, solo lo pensaba aquí en su corazón. Pero allí estaba el que escudriña las mentes y los corazones. Allí estaba nada menos que la palabra delante de él. Y entonces lo miró y dijo: Simón, una cosa tengo que decir. Tú me invitaste aquí y tú no me recibiste en la puerta. No me diste agua para lavar mis pies. No ungiste mi cabeza cuando entré para quitarme lo quemado por el sol. No me diste un beso de bienvenida cuando entré. Pero esta pobre mujer, oh hermano, esta intrusa, una prostituta de la calle, ella no tenía agua para lavar mis pies y ella los lavó con sus lágrimas. Ella no tenía nada con qué enjugarlos, así que tomó su cabello, ella los enjugó. Ella continuamente ha besado mis pies. Ahora te quiero decir, a ti Simón te digo, escucha Simón lo que voy a decir. Sus muchos pecados le son perdonados. Así le dijo a la mujer: tus muchos pecados te son perdonados. Eso es correcto. Nunca dijo nada de los de él. Este hombre era un fariseo. Y ustedes saben que los fariseos eran aquellos a los cuales no se les podía señalar con un dedo. Vivían aparentemente una vida intachable a los ojos de la gente. Y es que no se les podía tachar porque a los ojos de la gente vivían una vida intachable.
¿Qué quiere decir a los ojos de la gente? Allí donde los veían. Entonces eso es lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos vivir un tipo de vida como ese. No podemos tener un doblez de vida. Nosotros, si decimos ser cristianos, entonces todo el tiempo lo somos. Lo somos en la casa, lo somos en el trabajo, lo somos en el colegio, lo somos en la universidad, lo somos en la calle, lo somos en el vecindario. Todo el tiempo somos cristianos. De lo contrario sería un doblez de vida, y eso es lo que es ser un fariseo. Uno que simplemente aparenta ser lo que no es. Y esto era este fariseo. Entonces él simplemente aparentaba ser lo que era. Pero ¿qué dijo la sentencia aquel día? A la mujer le dijo: tus muchos pecados te son perdonados, pero no dijo nada de los de él. Así que Simón se quedó con toda su carga de pecado encima. Pero esta mujer que había llegado allí, llorando desconsolada. ¿Y por qué lloraba desconsoladamente? Porque ella se sentía inmunda, se sentía terrible, se sentía tan indigna, que no quiso ir frente al maestro. Más bien fue por detrás de él y lavó sus pies. Así que hermano, hermana, amigo, amiga, no creas nunca de que si has hecho algo terrible en tu vida, no dejes que alguien te diga que eso no tiene perdón. Toda cosa, por terrible que hayas hecho, tiene perdón. Solo tienes que acercarte a aquel que te puede perdonar. No es el hombre el que te puede perdonar. Tú no vas a acercarte a un hombre para que te perdone. Tú te vas a acercar al único que puede perdonarte, y ese es el Señor Jesucristo. Por supuesto que si hemos ofendido a una persona de una u otra forma, es una de las formas también que tiene Dios de perdonarnos. Debemos de ir a esa persona si hay oportunidad de hacerlo, si lo tenemos, de ir a arreglar con esa persona y pedirle perdón a esa persona, si acaso tenemos la oportunidad. Si no hay la oportunidad, y Dios sabe que en tu corazón tú quisieras arreglar eso, pero no hay cómo hacerlo porque no hay la oportunidad, no te preocupes y acude directamente a Dios y Él te va a perdonar, porque Él conoce la intención de tu corazón. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. Esa es la segunda bienaventuranza. Entonces, ¿ves cómo estos son peldaños de ir subiendo, subiendo, escalando? El primer peldaño, que era en la primera bienaventuranza, reconocer que no soy nada, reconocer que necesito la ayuda de alguien y que ese alguien es Dios. Ahora ya reconozco eso. Cuando yo reconozco de que necesito la ayuda de alguien, entonces acudo a ese alguien. ¿Y cómo es la manera de acudir a ese alguien? Pidiendo perdón por mis pecados, arrepentirme de mis pecados, y entonces ahí vamos escalando. Esa es la segunda bienaventuranza, es el segundo escalón. Entonces, bienaventurado el que llora, los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. Libro del profeta Nehemías. Y en el libro del profeta Nehemías está después del libro de Esdras. Es uno de los restauradores del templo. Cuando los de Judá, Israel, habían sido cautivos y habían sido llevados a Babilonia. De entre los que regresaron estaban dos profetas, Esdras y Nehemías. Y es de Nehemías que vamos a leer en esta hora. Es un libro corto,
pocas páginas, por eso es un poco difícil encontrarlo, por eso estoy dando tiempo. Si no lo encuentran, leámoslo aquí. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Y dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Hani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Por algunos que habían escapado de la cautividad cuando Nabucodonosor fue y los llevó presos, cautivos a Babilonia. Y me dijeron, el remanente, o sea, los poquitos, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¡Qué hombre tan tremendo es! Estaba llorando y confesando no solamente su pecado, sino que estaba confesando el pecado de Israel, sus hermanos. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿alguna vez nos hemos acordado de orar por los pecados de los demás? Pero orar no pidiéndole a Dios que castigue a esa persona. Orar y aún hasta llorar pidiéndole a Dios misericordia por esa persona. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Estaba llorando, reconociendo que si el pueblo estaba en tal condición, el pueblo de Israel, era porque habían pecado. Y él estaba allí derramando sus lágrimas por sus propios pecados y por los pecados de Israel. Vamos viendo nosotros qué es lo que son estas bienaventuranzas. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros como creyentes, como cristianos, realmente lleguemos a hacer? Que lleguemos a sentir aún carga, no solo por nuestros pecados, no solamente como cuando nosotros ofendamos de una u otra forma a Dios, sino que aún intercedamos por los pecados de otro u otros que hayan pecado. Entonces vemos cómo es que Dios quiere que seamos, cómo es que nos quiere ir moldeando, porque es que Él quiere llevarnos a una perfección, pero todo tiene que tener un comienzo. Primero reconocerlo, después de reconocerlo, arrepentirnos, llorar por nuestra vida pecaminosa, sentir dolor por esa vida pecaminosa que hemos llevado, y aún llegar hasta orar y llorar por los pecados de los demás.
¿Alguna vez hemos orado por nuestro hijo, por nuestra hija que está en pecado? Pues podríamos decir, fácil hacerlo. ¿Hemos orado por nuestra esposa o nuestro esposo en pecado? ¿Hemos orado por nuestro vecino en pecado? ¿Hemos orado por los pecados del mundo? ¿O nuestras oraciones todo el tiempo son solamente yo y yo? Dios nos quiere moldear de una manera tal que realmente un día, la gente vea el reflejo de Dios en nuestras vidas. Que cuando nos vean, la gente pueda decir verdaderamente, allí va un cristiano, allí va una cristiana. Tenemos que ser modelos para el mundo. Entonces, ese segundo peldaño, esa segunda bienaventuranza es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquellos que reconocen que son pecadores, aquellos que saben que son indignos, aquellos que se acercan a Dios sabiendo de que no hay más oportunidad, que hay que rendirse a Él, ponerlo todo en sus manos y reconocernos como pecadores. Y entonces llorar por eso, compungirnos por eso, pero el que hace tal cosa recibirá consolación. Esa es la segunda bienaventuranza. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 5. San Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Usted ha escuchado en muchas ocasiones a algunos llamados cristianos decir: debemos ser mansos y no mensos. No, eso no son palabras para que un cristiano las diga. Cuando el Señor nos pide que seamos mansos, dice bienaventurado, o sea, feliz, dichoso aquel que es manso. Porque esos mansos heredarán la tierra. Él quiere decir a ese manso, ¿qué quiere decir ser manso? Ser manso es entregar la vida entera en las manos de Dios para que Él la moldee, para que Él la haga con nosotros conforme Él quiera. Ser manso realmente significa rendir nuestro libre albedrío. Recuerda que ya lo cité en la vez pasada. Rendir nuestro libre albedrío. Y cuando yo rindo mi libre albedrío a Dios, es porque ya no tengo libre albedrío. Es porque ya hice mi escogencia. Y cuando yo hice mi escogencia por este camino no tiene reversa. No hay reversa en este camino. Lo cual quiere decir, no hay manera de yo volver de yo retomar mi libre albedrío.
¿Para qué quiero yo ya el libre albedrío si yo ya escogí? Ser manso significa aceptar que sea hecha la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y el Señor, cuando nos enseñó a orar, porque esa oración que Él dejó allí, esa tiene vigencia todavía. Y cuando nos enseñó a orar, una de las cosas que dice en la oración es: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Hágase tu voluntad. Entonces, ser manso es yo aceptar que la voluntad de Dios sea hecha, no contender con Él, no decirle o preguntarle por qué lo hiciste así, no tratar de decirle cómo quiero que haga Él con mi vida o cómo quiero yo que Él haga las cosas. Eso es ser manso. Esa es la naturaleza de una oveja. ¿Y cuál es la naturaleza de esa oveja? Una oveja se deja guiar. Una oveja se deja conducir. Una oveja va por donde el pastor le guía y le dice que camine, por allí va la oveja. Esa es la naturaleza. Entonces, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, tenemos una naturaleza. Todo ser humano tiene una naturaleza. Pero esa naturaleza con la cual llegamos, tenemos que rendirla en las manos de Dios para que Él nos trasquile como Él quiera. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Y nos dejamos moldear como Él quiere moldearnos. Nos dejamos moldear como Él quiere hacer con nosotros. Eso es ser manso. De eso es lo que quiere decir la Escritura, de ser manso. Esa es la naturaleza de la oveja, es mansa, es dócil. Se deja manejar, se deja conducir. Esa es la naturaleza de la oveja. Eso es lo que quiere decir ser manso. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 30 en adelante. San Lucas 1:30 en adelante dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, o sea, la casa de Israel, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos la naturaleza de María. A María se le puso en una situación pero supremamente difícil. Ella era una mujer ya desposada. Ella ya había hecho sus votos con José. Y por lo tanto,
Si luego descubrían que ella estaba encinta, sin haber todavía contraído matrimonio, porque recuerden una cosa, uno son los votos de compromiso, pero otra es la ceremonia. Lo primero son los votos de compromiso. Cuando se hacen los votos de compromiso, eso es irrompible. Ya cuando se hacen los votos de compromiso, están casados, aunque no les da derecho a ir a vivir como marido y mujer. Tienen que esperar a que llegue el día de la ceremonia. Entonces, estando ya desposada, ya comprometida con José, se halla con que viene un ángel y le dice de que va a quedar encinta y que va a tener un hijo. ¿Qué tal si la naturaleza de ella no hubiera sido de oveja? Qué tremenda pataleta habría armado, porque ella sabía, ¿y esto cómo va a ser? Porque luego yo cómo le voy a decir a mi esposo, o sea, el hombre con el cual ya estoy desposado, ¿cómo le voy a decir que estoy encinta? ¿Cómo me va a creer en esto? Pero ese ángel fue y habló también con José. Y cuando habló con José le dijo, no temas recibir a María como tu mujer. Y le dijo lo que iba a suceder. Vemos la naturaleza de José, vemos cómo lo aceptó, vemos la naturaleza tal de este hombre que dijo, dice la Escritura, iba a dejarla secretamente porque no quería infamarla. ¿Qué naturaleza era la de José? Era una naturaleza de oveja. ¿Qué tal ese hombre con una naturaleza de chivo? Ese hombre hubiera ido a agredir a su futura esposa. ¿Quién sabe qué actitud terrible hubiera tomado? Pero era un hombre con una naturaleza de oveja. Era un hombre manso, era un hombre dócil. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Mansos. Y mansos es dóciles. Mansos es dejarnos llevar, dejarnos conducir. Él es el pastor del rebaño, nosotros somos el de rebaño y tenemos que dejarnos conducir. Eso es lo que es ser manso. Y entonces, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En el mensaje Hebreos capítulo 7, parte 1, predicado el 15 de octubre de 1957, extracto 49, dice así: usted debe hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y Abraham siguió adelante, llevó con él a sus parientes, él los amaba. Esa es la parte humana. Nosotros tenemos nuestra parte humana. Esa parte humana es la que siempre pelea con nosotros. Siempre está contendiendo con nuestra parte espiritual, con el hombre interior. Y Abraham siguió adelante, llevó con él a sus parientes, él los amaba, esa es la parte humana. Pero después de un tiempo su padre murió y él lo enterró. Luego él traía a su sobrino, entonces comenzaron los pleitos y discusiones. Y finalmente Lot hizo su elección y se fue a Sodoma. Y se fijaron en Abraham, él no discutió con Lot, él dijo, somos hermanos, no debemos discutir. Pero levanta el rostro y escoge cualquier dirección en la que quieras ir. Si vas al este, yo miré al oeste, si vas al norte, yo miré al sur. Esa es la actitud cristiana. Estar dispuesto a dar al otro la mejor parte del trato. No tratar de defraudar al otro y quedarnos con la mejor parte, eso no es actitud cristiana. Siempre presénteselo, deje que él escoja. ¿Por qué razón? ¿Qué hizo que Abraham lo hiciera? Él sabía que Dios le había prometido
que de todas maneras Él heredaría toda la cosa. Amén. Por tanto, o una tienda o un chalet, ¿por qué preocuparnos? La cosa por completo nos pertenece. ¿Herederos de qué? De toda la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ella toda nos pertenece. Dios así lo dijo, así que dé al hombre lo mejor para escoger, si él quiere. Puede ser que eso sea todo lo que él obtendrá, pero todo les pertenece a ustedes, los herederos de la salvación, por promesa, todo es de ustedes. Entonces Sara, la mujer más hermosa de la tierra, estaba ya al lado del cerro con su esposo, como era propio. Ella, bueno, tal vez tuvo que usar vestidos muy simples de dacrón, o como usted quiera llamarles, mientras que la señora Lot se vestía como una millonaria, y su esposo era el alcalde de la ciudad. Él era el juez que se sentaba a la puerta, ella lo tenía todo, asistía a todos los círculos sociales de costura y juegos de barajas que hacían en Sodoma y Gomorra. Pero Sara estaba más satisfecha viviendo con su esposo en la escasez, pero sabiendo que estaba en la voluntad de Dios. Que gozar de los placeres de las riquezas por una temporada, ¿correcto? Allí fue la visita de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿No queremos ser nosotros de ellos? Por supuesto que queremos ser de ellos. Entonces, para eso el Señor nos dice que seamos mansos. Mansos, humildes, dóciles. Dejarnos manejar por Dios, por supuesto. Esto no habla de dejarse manejar del hombre, habla de dejarse manejar de Dios, del buen pastor, y que Él nos moldee conforme Él quiera. Vamos a una última escritura, Romanos 9, versículos 20 al 24. Romanos 9, 20 al 24, y dice así: Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para el que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Ve usted que Él no puede hacer como Él quiere? Si Él quiere que yo sea un vaso de deshonra, pues soy un vaso de deshonra. Yo no puedo cambiar eso. Si Él quiere hacer un vaso de honra de mí, hace un vaso de honra. No puedo cambiar eso. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado? Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Él es el que llama, Él es el que escoge, Él es el que tiene misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente rendirnos en sus manos y dejar que Él haga de nosotros lo que Él quiera. No pretender yo o querer hacer yo de mí lo que Él no quiere que yo sea. Siempre estaría peleando contra su voluntad. Entonces dice aquí en Apocalipsis capítulo 4, parte 3, predicado el 8 de enero de 1961, 231, dice: ¿cómo es la voluntad propia? ¿Por qué le llama a eso voluntad propia, hermano Branco?
Porque pone a un hombre y a una mujer de nuevo, así como Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Sobre qué? Los dos árboles. Voluntad propia. Este es muerte, este es vida, voluntad propia. Libre albedrío. Dios colocó al primer hombre, Adán y Eva, aquí mismo con libre albedrío. Él los coloca a ustedes en el mismo lugar. Y la única forma en que ustedes pueden arreglar esta cosa aquí adentro es su voluntad propia. Aleluya. Su voluntad propia. Ustedes tienen que desear hacer la voluntad de Dios. Ustedes tienen que alejarse de su propia voluntad para permitir que entre la voluntad de Dios, porque este es el único canal que conduce al corazón. Entonces, ¿qué queremos? Hacer la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. ¿Quién fue el que nos dijo que fuéramos como Él, humildes? Que fuéramos mansos como Él y humildes de corazón. ¿No fue el Señor mismo cuando estuvo aquí en la tierra en forma de carne como nosotros? ¿No fue Él mismo de quien dice la Escritura que por causa? ¿Por qué fue que padeció? ¿Por qué aprendió obediencia? Por lo que padeció, aprendió obediencia. Si ese era el mismísimo Hijo de Dios aquí en la tierra, en el cual un día Dios moró aquí 3 años y medio en ese tabernáculo de carne, si aún él mismo dijo, yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre, y nos dejó ese ejemplo, entonces, ¿quién soy yo para querer hacer mi voluntad? Entonces, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ustedes que están allá, por favor, se ponen de pie y vamos a darle gracias al Señor una vez más por su bendita y santa palabra. Oramos. Señor Jesucristo, nuestro bondadoso Señor y Dios, Señor, bien hiciste tú y perfectamente lo hiciste. Cuando en ese sermón del monte, Señor, lo primero de lo que hablaste fue de las bienaventuranzas. Porque querías mostrarnos cómo querías que nosotros fuéramos. Querías mostrarnos, decirnos todo de lo que tenemos que desprendernos. Querías mostrarnos que no somos nada y que dependemos totalmente de ti. Quería mostrarnos, Señor, cómo debemos renunciar a cosas para obtener ese reino de los cielos. Señor, gracias una vez más por tu bendita y santa palabra, Señor. Esa bendita palabra que es una fuente inagotable, Señor. Bien dijiste tú, Señor, un día que aquel que tuviera sed viniera a ti y se saciara, Señor. Gracias por esa agua de vida, Señor. Gracias por el pan de vida, Padre de la gloria. Gracias, bendito y santo Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer estas cosas. Enséñanos a orar, Señor. En ocasiones estamos orando y nos encontramos en un momento sin saber qué orar, sin saber qué decir, cuando hay tanto por qué y por quién orar. Que nos acordemos en algún momento, Señor, de los pecadores,
Que nos acordemos en algún momento de los que están sin esperanza, Señor. Que nos acordemos en algún momento de los que están perdidos. Y que clamemos por misericordia para ellos, como lo hacemos por nosotros mismos. Es fácil hacerlo por un ser querido, es fácil hacerlo por un familiar, es fácil hacerlo por algún amigo. Pero, Señor, que nos acordemos del mundo en general, Señor. Porque tú viniste a derramar tu sangre por los pecados de la humanidad, no queriendo que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Qué sabemos nosotros a cuántos podremos alcanzar con nuestras oraciones, Señor? Y que tú en tu infinita gracia y misericordia los alcances, Padre Santo. Ayúdanos, buen Dios y Señor. Ayúdanos a acordarnos, pues, de los pecadores. Pecadores nosotros mismos. Un día nos llamaste y tu gracia nos alcanzó. Pero aún, Señor, podemos caer, aún podemos tropezar, aún podemos resbalar, aún te contristamos, aún te fallamos, Señor. Ayúdanos, buen Dios. Ayúdanos a ser mansos y humildes. Ayúdanos a reconocer, Señor, que todo el tiempo, cada instante de nuestras vidas, dependemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer que somos como ovejas, que necesitamos ser guiados, que necesitamos ser conducidos, que necesitamos ser alimentados. Tú eres el buen pastor, tú eres, Señor, también la puerta. Oh Señor, tú lo eres todo, Padre. Ayúdanos pues a permanecer en el redil y a no apartarnos jamás de él. Pedimos por aquellos hijos tuyos que un día abandonaron el redil, que tú les alcances en tu gracia y misericordia y les traigas de vuelta. Oramos también por aquellos hijos tuyos que han caído, Señor, para que tú les levantes. Oramos también por aquellos hijos tuyos, Señor, que están desalentados, desanimados, que se sienten sin fuerzas para seguir, para que tú les animes a continuar. Oramos, Señor, por el ministerio, por tus siervos, para que tú los bendigas, los ayudes, para que tú, Señor, los ayudes para que ellos puedan alimentar al pueblo, Señor. Sabiendo, Señor, que dependemos totalmente de ti y que tú enviaste en este tiempo, en este día, al final del tiempo, un mensaje del cual nos alimentamos, Señor. Y es un mensaje para prepararnos para salir un día de aquí, de esta tierra. Ayúdanos a quedarnos con Él. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Suple para las necesidades del pobre. Sana a los enfermos, Señor. Consuela a los afligidos. Oh Señor Jesucristo, por favor, ayúdanos, porque sin tu ayuda sencillamente imposible. Ayúdanos a continuar sin desmayar, sin aflojar, Señor, no importando la circunstancia, no importando lo que venga, porque tú prometiste estar con nosotros y aún en nosotros todos los días hasta el fin del mundo, confiando siempre en aquel que hizo las promesas y que siempre nos sostendrás de tu mano, y que nos dijiste también que lo que el Padre te dio, nadie podrá arrebatarlo de tu mano, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo damos todo por hecho y por recibido con acción de gracias. Amén. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Shalom para todos ustedes.